Capítulo 341. Me recosté en la vieja mecedora que había subido hasta el tejado de la torre de la biblioteca, dejando que su suave crujido acompañara el sol naciente. El viento, cortante y fresco, traía un tenue aroma a pino y lluvia lejana, rozándome la cara con una fuerza que me despejaba la mente. Desde allí arriba, la secta se extendía en un silencio sepulcral, con los faroles brillando como luciérnagas en la oscuridad. Sorprendentemente, era cómodo, más de lo que debería ser. Un viento frío, una percha alta y nada más que el cielo infinito arriba. Sí. Así era la vida. Saqué un libro, listo para comenzar el día de la manera perfecta. Este invierno había sido el mejor hasta la fecha. Corrían rumores de oleadas de bestias que azotaban los territorios de las otras grandes sectas, pero en el nuestro, casi no había habido ninguna. Suspiré y me recliné, disfrutando del suave sol de invierno. Por supuesto, esa paz se hizo añicos en el momento en que sentí una presencia poderosa corriendo hacia mí. Tenía que ser Son. ¿Quién más arruinaría una buena mañana tan temprano? Cerré el libro sin leer ni una sola palabra y lo guardé en mi anillo de almacenamiento mientras su aura se intensificaba. Momentos después, llegó con un estruendo atronador. La onda expansiva de su aterrizaje hizo volar nieve del tejado. La ráfaga de aire me golpeó la cara. ¿Tienes que ser tan exagerado? No hay tiempo para eso. Se me acaba de ocurrir una idea genial, dijo radiante, con los ojos brillantes como los de una niña que ha descubierto una nueva forma de causar problemas. ¿Qué tal si vamos allá y comprobamos qué está pasando en los límites de la secta? Me froté las sienes. ¿No podía haber esperado hasta más tarde? ¿Qué parte de esta idea increíble que acabo de tener no la entiendes? Dijo, cruzándose de brazos. Me vino a la mente, así que, por supuesto, tenía que decírtelo enseguida. Realmente necesitaba inventar algún tipo de artefacto que funcionara como un teléfono para poder ignorar sus llamadas. Los tiempos sin celulares no eran mejores. Simplemente no había forma de silenciar a esta mujer. Además, continuó, ladeando la cabeza, ¿no deberías estar en casa con tu esposa a estas horas? Una breve pausa. ¿Cómo es que, tu prometida no se pone celosa por esto? Cierto. Olvidó el nombre de Fuyatin. Otra vez. ¿Y por qué estaría celosa? No todas las mujeres estaban tan locas como la querida señorita Blob. Porque no voy a pasar ese tiempo con otras mujeres, haciendo tonterías, dije secamente. Ella arqueó una ceja con expresión interrogativa y se señaló a sí misma. Suspiré. No había forma de ganar esta conversación. Bien, ¿cuándo crees que deberíamos hacer esta pequeña expedición? Pregunté, ya pensando en cómo reorganizar mi agenda. Quizás incluso podría llevar a Uruian y a mis 2 discípulos una vez que terminaran de cultivar en 1 o 2 semanas como máximo. Como Son no respondió, me giré hacia ella. Me miraba como si acabara de hacerle la pregunta más tonta del mundo. ¿Qué? Fruncí el ceño. ¿Te has vuelto más tonto últimamente? Preguntó secamente. Obviamente, nos vamos ahora mismo. Fue una idea espontánea. ¿Qué hay que pensar? Sé que tienes raciones y provisiones en tu anillo de almacenamiento de todos modos. Abrí la boca para discutir, pero me detuve. Honestamente, pasar algún tiempo con ella no sonaba tan mal. Suspirando, me levanté y sacudí la nieve de mi túnica. De acuerdo. ¿A dónde vamos entonces? Ella me miró de arriba abajo como un sastre buscando defectos, luego asintió en señal de aprobación, para luego encogerse de hombros un momento después. Normalmente, te dejaría a ti hacer toda la planificación. Pero esta vez, volemos en una dirección aleatoria, exploremos un poco y encontremos algunas bestias para matar. Lo dijo como si fuéramos de picnic. Me elevé hasta que estuvimos a la altura de los ojos y luego la seguí más allá de los muros de la secta. En cuanto cruzamos el perímetro, Son extendió sus sentidos en todas direcciones. Golpeó como una onda expansiva, hormigueando en mi piel y hundiéndose en mis huesos. La energía se sentía inmensa, fría y cargada de instinto asesino. Había vuelto a desarrollar mi antigua técnica de instinto asesino. Su presencia ahora abarcaba kilómetros y kilómetros, quizá una provincia entera. Todos dentro de ese radio de acción probablemente sintieron un vuelco. Guau, murmuró, escudriñando el horizonte. Tenías razón. No hay ninguna bestia cerca. ¿Ninguno en absoluto? Pregunté frunciendo el ceño. Si no había bestias en su territorio, era preocupante.
Porque podría significar que se estaban preparando para algo mayor. No, eso no dijo. Hay algunos en lo profundo del bosque, pero nada parecido ni extraño. Asentí lentamente. El número de bestias había disminuido drásticamente desde el invierno pasado, así que no era sorprendente. Les tomaría un tiempo recuperarse. Muy bien, entonces, ¿hacia dónde? Pregunté. Sonson se encogió de hombros y cerró los ojos. Con un movimiento perezoso de la mano, sacó una piedra del suelo y la atrapó en la palma. La sopesó pensativa un segundo y comprobó el equilibrio, como un jugador que echa los dados, y luego la lanzó al aire. Vigílalo, dijo. Y hazle una plataforma de jade. Estaba más confundido que nunca, pero ya me había acostumbrado a sus peticiones inusuales. Probablemente ella también estaba acostumbrada a las mías. La roca cayó, rebotó 2 veces en la plataforma de jade y se inclinó hacia el norte. Bueno, ahí está nuestra dirección, dijo, sin siquiera darme la oportunidad de cuestionar su impecable lógica antes de dispararse hacia el norte como un cohete. Suspirando, encendí mi ki y mi barrera y la seguí a toda velocidad, ajustando el flujo de energía a mi alrededor para mantener el vuelo suave. A mitad de camino, extendí los brazos hacia adelante en la clásica pose de Superman. Por suerte, nadie aquí era de mi mundo anterior, o nunca superaría lo infantil que parecía. Cuando llegué a su altura, Sonson me miró confundida y entrecerró los ojos al ver la sonrisa en mi rostro. ¿Qué pasa con esa pose estúpida? Estaba claramente aburrida, demasiado aburrida, si tenía tiempo para juzgarla tanto. Claro que yo probablemente era igual de malo criticando sus tonterías con tanta frecuencia. Me ayuda a volar más fácilmente, dije, bajando los brazos a una posición normal. ¿Volar más fácil? Ladeó la cabeza. Usas barreras para controlar la sustentación y la resistencia, ¿verdad? ¿Cómo te ayudaría a levantar los brazos? ¿Desde cuando empezaste a cuestionarlo todo? Murmuré en voz baja. Volamos durante media hora, zigzagueando entre las nubes y, a veces, por encima de ellas, solo para romper la monotonía. Incluso con nuestras pequeñas distracciones, nuestro ritmo apenas disminuyó. Éramos más rápidos que la mayoría de los aviones en mi antiguo mundo. Si hubiera sido cualquier otro momento, me habría detenido a estudiar el paisaje y tal vez observar la flora o comprobar la densidad del ki, pero no había nada que estudiar. El mundo estaba cubierto de nieve blanca y estaba tranquilo, con la mayoría de los animales hibernando en sus guaridas durante el invierno. Habría preferido viajar al oeste, la verdad. El límite del continente occidental no estaba lejos, y siempre había querido ver la barrera mundial que dividía los continentes. Habría llevado medio mes de vuelo, pero valdría la pena. Aún así, probablemente era mejor no ir por allí. Allí se encontraban las tierras ancestrales del clan Song, un lugar que solo el líder del clan y su sucesor elegido debían conocer. Por supuesto, Sonson me lo contó como si fuera un cuento de hadas, así que adiós al secretismo. Estaba perdido en ese pensamiento cuando su voz me hizo volver a la realidad. Puedo sentir una bestia de formación del núcleo cerca, dijo Sonson. Entonces no deberíamos meternos con eso, advertí inmediatamente. Provocar a una bestia en su propia guarida era un suicidio. Por lo que sabíamos, tenía compañeros ocultos. En su territorio natal, incluso una bestia del núcleo común podía convertirse en una pesadilla. Vaya, espero que no te comportes así de aburrido en tu matrimonio. Fu Yating es una santa por aguantar a alguien como tú, dijo Sonson, sacudiendo la cabeza con el suspiro de una autoproclamada experta en relaciones. Sabía que seguía usando esa ridícula técnica de virginidad para aumentar su cultivo, y que le interesaba tanto el romance como la compasión, para nada. Pero ¿y cuando se trataba de burlarse de mí? Vaya, eso le encantaba. Técnicamente, Fu Yating aún no es mi esposa, dije. Pero si lo fuera, no creo que nuestros asuntos matrimoniales fueran asunto tuyo. Había una buena posibilidad de que Fu Yating y yo termináramos juntos, y a pesar de nuestra relación, no quería que otros la menospreciaran cuando se convirtiera en mi esposa. Sonson se encogió de hombros y decidió dejar el tema. Bueno, también hay una bestia de la cima del establecimiento de la fundación al otro lado de ese bosque lúgubre, añadió, señalando hacia un bosque de árboles cubiertos de escarcha, con sus ramas desnudas y pálidas. ¿Y qué? ¿Vinimos aquí a buscar problemas? Pregunté. Bueno, no vine a hacer turismo con Lord Yutin, que lee libros todo el día, respondió ella.
Lo siento, Lady Sedienta de Sangre, repliqué. Pero como técnicamente este era su viaje, y quería probar algunas cosas, añadí. Si de verdad quieres, podemos ir a echarle un vistazo. Ahora sí que me gusta, dijo ella, y su ceño fruncido se transformó en una sonrisa. Volamos más cerca del bosque, manteniendo un ritmo constante, lo suficientemente rápido como para cubrir terreno, pero lo suficientemente lento como para no desperdiciar ki ni llamar la atención. Los árboles se dispersaban bajo nosotros, la nieve intacta y misteriosamente quieta. A medida que nos acercábamos, la bestia entró en mi rango sensorial y entonces la vimos. Era un oso enorme, con el cuerpo cubierto de un denso y reluciente pelaje blanco que relucía tenuemente bajo la luz de la nieve. 4 brazos colosales se extendían hacia afuera, cada uno rematado con garras tan afiladas que podían atravesar la piedra, aunque por ahora yacían inertes en un sueño plácido. Cada respiración se elevaba en una nube de niebla, y la nieve bajo ella se hundía bajo su inmenso peso. Un oso invernal de 4 brazos, una subespecie rara, famosa por hibernar al aire libre. Dormía tanto en invierno como en verano, y solo se despertaba en primavera y otoño para cazar. Normalmente, estas criaturas se mantenían alejadas de las tierras humanas. Si alguna se asentaba cerca de una secta, no tardaban en enviar un escuadrón de exterminio. Bueno, este parece un buen muñeco de entrenamiento. Ve a pelear con él. Dijo Sonson con naturalidad. Me volví hacia ella, sin impresionarme. Tú eres quien me ha traído hasta aquí. Ahora que eres un conjurador de matrices de nivel 5, este es el momento perfecto para probar cosas, respondió ella. Habría discutido, pero no se equivocaba. Había algunas cosas que quería probar, aunque no necesariamente mis matrices. Bajé flotando y aterricé junto al oso dormido. La nieve crujió bajo mis pies y el corazón me dio un vuelco. Pero el oso solo roncaba suavemente, sin inmutarse. Reprimí mi ki lo más que pude mientras mantenía una fina barrera en caso de que esto fuera una trampa y la cosa decidiera convertirme en pasta con un solo golpe. Una espada larga de jade brilló en mi mano, y su filo reflejó la tenue luz. Apunté la hoja hacia el grueso cuello de la criatura y la empujé hacia donde debería estar la arteria. El golpe fue certero, pero en lugar de tocar carne y hueso, la espada se hundió sin resistencia, como si cortara nieve blanda. No hubo sangre. Ni rugido. Solo el leve crujido de la escarcha. El cuerpo de la criatura se desmoronó alrededor de la herida como una escultura derretida. Los osos invernales de 4 brazos poseían una habilidad fundamental casi universal entre su especie: la elementalización de nieve. Entre aquellos con el potencial de alcanzar la cima del establecimiento fundamental y ascender a la formación del núcleo, esto estaba prácticamente garantizado. Podían desprenderse de su solidez a voluntad, convirtiendo golpes fatales en nada más que copos a la deriva. Cuando retiré la hoja, el jade estaba cubierto de una fina capa de escarcha y había cristales fríos adheridos donde debería haber habido sangre. Entonces, los ojos del oso se abrieron de golpe. 2 orbes pálidos brillaron como lunas congeladas, fijándose en mí con una intención pausada y deliberada. Se alzó en toda su altura, con la nieve cayendo en cascada de su pelaje mientras su enorme figura ocultaba la línea de árboles, una montaña de pelaje blanco y músculos. Entonces rugió. El sonido no era solo un aullido. Era como una avalancha atronadora. Un bramido atronador que me estremeció los huesos y envió ondas a través de la nieve. El aire mismo tembló, los pájaros se dispersaron desde los pinos lejanos, e incluso el suelo se estremeció. Capítulo 342. Percibí el hedor del aliento del oso mientras su rugido me inundaba, caliente y pesado, fétido como el aliento agrio de la mañana, dejado pudrirse. Recorrió el aire en oleadas, pegándose a mi nariz con el acre olor a podredumbre y carne rancia. ¡Qué asco! Sentí como la baba me golpeaba la barrera, murmuré. Afortunadamente, mantuve una barrera de jade ajustada alrededor de mi cuerpo, por lo que nada de eso me tocó. La mirada del oso se agudizó. Era inteligente, casi humano, y comprendió mis palabras. Sin dudarlo, me lanzó una enorme pata. Incluso sabiendo que Sonson estaba cerca, la forma en que el viento se deformó alrededor de ese golpe y el silbido agudo de sus garras cortando el aire fue aterrador. En lugar de retroceder, di un paso adelante y me deslicé bajo su brazo justo cuando su pata se estrellaba contra el suelo, donde yo había estado un instante antes. El impacto retumbó como un trueno y la nieve se convirtió en niebla mientras el suelo se agrietaba bajo su peso.
Sí, este tipo estaba cerca de la formación del núcleo. Tenía la sensación de que Sonson había percibido otras bestias del establecimiento de la fundación, pero eligió esta a propósito. Probablemente era la criatura más peligrosa después de la criatura de la formación del núcleo que había mencionado antes. Esa mujer era un desastre, pero, sinceramente, era difícil no disfrutar de su compañía. Discutíamos por diversión, nos insultábamos sin parar y, de alguna manera, nunca nos dejó huella. Pero al oso no le importó nada de eso. Con un gruñido gutural, atacó de nuevo, y su fuerza desvaneció la niebla persistente. Sus garras rasgaron el aire, con sus ojos grises ardiendo con una concentración primitiva. Se movía de forma salvaje y tosca. Se notaba que no estaba acostumbrado a luchar contra oponentes de mi tamaño. Pura fuerza bruta, sin técnica. Y aún no había usado ni una sola técnica fundamental. Eso era raro. Las bestias de este nivel solían descubrir su elemento pronto, a menos que cultivaran por puro instinto. Una bestia de 9 estrellas del establecimiento de la fundación sin control sobre su elemento. Eso fue fascinante. Vaya. Cada día se aprende algo nuevo. Al bajar la siguiente garra, activé mi técnica de fundación. El tiempo pareció ralentizarse, el mundo se movía con una fluidez pastosa. Entonces, activé la fuerza del caballo galopante, y una cola de caballo verde translúcida se desplegó desde mi coxis. 20 imágenes residuales surgieron de mi posición mientras me lanzaba hacia adelante, reapareciendo sobre la enorme cabeza del oso antes de que se diera cuenta de mi movimiento. 2 dagas de jade se materializaron en mis manos y las hundí en sus ojos. La bestia rugió, tropezando mientras saltaba de su cráneo, aterrizando a unas pocas decenas de metros de distancia. En cuanto mis botas tocaron la nieve, liberé mi técnica. Las dagas se desintegraron y, por un instante fugaz, sentí una oleada de orgullo. Entonces el rugido del oso se hizo más profundo y su ki se encendió con frío, elevándose como una tormenta. ¡Oh, genial! Acababa de hacerlo enojar. La bestia rugió de dolor, agitándose salvajemente. Sus enormes brazos arrancaron árboles y destrozaron rocas. El ki brotó de su cuerpo como un faro, y la tierra bajo sus pies se agrietó bajo la presión. Una vez más, su gran poder de ataque fue impresionante. El aire mismo tembló con la fuerza detrás de cada golpe. Se necesitaba un cultivador experto, con una técnica en la que tuviera cierta experiencia, para generar ese tipo de poder. A veces, era asombroso ver las diferencias entre humanos y bestias, e incluso entre las mismas bestias. Pero incluso ahora, no usaba ninguna técnica fundamental. Y no me interesaba torturar bestias solo para satisfacer mi curiosidad. Volví a moverme, activando la potencia del caballo galopante, aunque esta vez no dejé rastro visible. Mi velocidad me elevó antes de que la criatura siquiera registrara el movimiento, y una vez más, me situé sobre su cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, coloqué mi palma contra su cráneo. Técnica de los 8 fantasmas mentales. El mundo se oscureció. Cuando abrí los ojos, me encontré bajo un cielo helado, un vacío infinito de oscuridad sin estrellas ni luz, solo una luna nevada del tamaño de un pequeño pueblo. Solo dunas de escarcha se extendían ante mí. ¿Eh? ¿Así que esta es tu mente? Dije, y mi voz resonó en el vacío. Interesante. La ceguera ya te está afectando. Probablemente te estés preguntando cómo vivirás ahora que ya no puedes ver, ¿verdad? La nieve que había delante se movió, arremolinándose en una luna que se elevó y tomó nueva forma en una forma humanoide, un hombre musculoso con cabeza de oso. Humano rugió, extrañamente tranquilo. ¿Por qué estás aquí? Disculpa por perturbar tu descanso, respondí. Aunque ahora que lo pienso, no lo siento tanto. Dime, ¿cuántos humanos has matado? La figura con cabeza de oso gruñó, mostrando sus colmillos, y cargó directamente hacia mí, con las mandíbulas abiertas para arrancarme la cabeza de un mordisco. No es que me importara mucho la moral de una persona, siempre y cuando no quisiera matarme. Pero me resultaba más fácil cuando quería hacerle daño a otros, sabiendo que no eran buenas personas. Esto es interesante y todo, dije levantando la mano, pero ya confirmé lo que necesitaba. El mundo mental se retorció. Cadenas de metal oscuro surgieron de la nieve y se estrellaron contra el suelo alrededor de la bestia. Los eslabones brillaron tenuemente, y bajo su brillo negro se veían los rostros distorsionados de almas humanas que gritaban atrapadas en su acero.
La siguiente vez que parpadeé, volví al mundo real, con la palma de la mano aún presionada contra la cabeza del oso. La criatura estaba tranquila ahora, con su voluntad encadenada, la conexión entre nuestras mentes latía débilmente como una cuerda de luz. Vaya, fue una sensación extraña. Tienes todo bajo control, dijo Sonsón, parándose casualmente en una rama delgada de un árbol cercano. Sí, respondí. En ese momento, el oso levantó una de sus enormes patas y la saludó. Era increíblemente fácil controlar criaturas con esta técnica, y apenas necesitaba darle órdenes. Aunque esa facilidad era preocupante. Controlar algo 8 estrellas por encima de mí no debería haber sido posible, y, sin embargo, no había ninguna tensión. Entonces pregunté encogiéndome de hombros, ¿y ahora qué? Los labios de Sonson se curvaron en una sonrisa traviesa. ¿Te animas a intentar derrotar a una bestia de la formación del núcleo? Asentí. Claro. Podríamos intentarlo. Y bueno, ahora tenemos al grandullón ayudándonos. ¿Peligroso? Absolutamente. Pero quería ver hasta dónde podían llegar los 8 fantasmas mentales contra algo verdaderamente poderoso. Decidí desarrollar esta técnica porque necesitaba que fuera lo más poderosa posible. En aquel momento, pensé que cualquier duda, como la inquietud que ahora mismo me aquejaba, se disiparía una vez que me comprometiera. Aparentemente no. ¡Qué desastre! Tomando una respiración lenta, obligué a mis pensamientos a calmarse y seguí a Sonson mientras volaba hacia adelante. El oso de nieve de 4 brazos lanzó su ki como un maremoto solo para mantenerse en el aire, sin mostrar absolutamente ninguna restricción o control. Era más pesado, así que se esperaba cierta ineficiencia, ya que se necesitaba más ki para mantenerse a flote, pero esto era una prueba de cuánto se beneficiaban los humanos al adquirir conocimiento y transmitirlo. Volamos hacia una cordillera lejana. Cuando Sonson dijo que había sentido algo cerca, en realidad se refería a varias decenas de millas al noroeste. La nieve se espesaba a medida que nos acercábamos, y el viento azotaba capas heladas hasta nublar nuestra visión. Conjuré una barrera esférica a nuestro alrededor, cuyo brillo translúcido apartaba la ventisca mientras avanzábamos a través de la tormenta. Finalmente, apareció a la vista una montaña escarpada. En su base se alzaba una cueva estrecha y medio oculta, con la entrada casi oculta bajo densos montones de nieve y largos carámbanos con forma de daga que colgaban como colmillos. Ahora que estábamos a su alcance, yo también podía sentir a la criatura que Sonson había detectado. Una bestia de formación del núcleo de 4 o 5 estrellas. Era impresionante. Y no portaba la señal de ki familiar de las bestias que habían atacado durante la oleada del año pasado. Aún así, acercarse a él en su propio territorio parecía imprudente. Aquí tendría ventaja. ¿Qué tan seguro estás de que podemos lograr esto? Pregunté frunciendo el ceño. Solo entre un 10 y un 20%, respondió ella, reemplazando su habitual temeridad por un cálculo sereno a mitad de la conversación. Pero contigo y tus nuevos y relucientes conjuntos, diría que un 80. Si le sumamos a nuestro peludo amigo como escudo de carne, serían al menos un 85, quizá incluso un 90. Asentí, creyendo en su palabra. Los instintos de Sonson en batalla solían ser acertados. Por supuesto, ambos sabíamos que esas probabilidades podían cambiar drásticamente dependiendo de las técnicas fundamentales de la bestia o peor aún, de su técnica central. Descendimos lentamente, rozando el viento con los pies al aterrizar en la base de la montaña. La entrada de la cueva se abría ante nosotros, inmensa y semienterrada bajo capas de nieve. Dentro, el túnel era lo suficientemente ancho como para que nuestro compañero de 4 brazos entrara sin agacharse. Sus pesados pasos resonaban en el gélido lugar. Creo que algún día deberíamos construir una base de cueva secreta como esta, dijo Sonson, con un tono brillante y un entusiasmo repentino. Si lo hiciéramos, viviríamos como bárbaros sin hogar, respondí. Una cueva secreta suena bien hasta que recuerdas que tienes que mantenerla. La logística arruinaría el misterio rápidamente. Su sueño murió en un instante, pero al menos la decepción la distrajo de buscar peleas. Y honestamente, no estaba equivocada. Este tipo de lugar sería una buena base, si uno ignora el trabajo que requiere mantener habitable una guarida secreta en la montaña. Claro, conociendo a Sonson, probablemente tuvo la idea de matar a cualquiera que trabajara en la base después para mantenerlo en secreto. Pero sabía que no debía decir esas cosas conmigo.
Dijera lo que dijera, no estaría de acuerdo. A medida que nos adentrábamos en la cueva, la oscuridad ya no nos rodeaba. En cambio, una tenue luz latía bajo nuestros pies, piedras brillantes enterradas bajo finas capas de hielo. Parecían y se sentían como piedras espirituales, las que se usaban como moneda entre los cultivadores. Nuestros pasos resonaban suavemente, absorbidos por las paredes heladas, hasta que llegamos al final de la caverna. Pero lo que nos aguardaba no era una bestia dormida. Desparramado sobre el suelo helado yacía un tigre del tamaño de un carruaje, con su pelaje blanco y brillante bajo el tenue brillo de la escarcha. A diferencia de los tigres comunes, su pelaje presentaba patrones oscuros como el de un leopardo nacido en las nieves. Sus ojos azules se alzaron perezosamente hacia nosotros. Sin embargo, la bestia no se levantó. Yacía con la cabeza apoyada en una enorme pata, acicalándose la otra con indiferencia. Cada movimiento era lento, deliberado, irradiando la confianza que da a saber que todo en su dominio ya está bajo control. Y por lo que sabíamos, podría serlo. Dependiendo de sus técnicas de base. La mirada del tigre pasó de nosotros al oso que avanzaba pesadamente detrás. Bienvenidos a mi humilde morada, dijo con voz baja e inconfundiblemente masculina. Nunca pensé que los humanos entrarían solos. Sobre todo con un oso siguiéndolos como un gatito triste. Sospeché que intentaba provocar al oso de nieve de 4 brazos, pero la broma fue en vano. El oso no se movía a menos que yo se lo permitiera. No te molestes en buscar trampas, continuó el tigre. No hay ninguna. Aquí tampoco hay peligro. Hoy no estoy de humor para atacar a los humanos. Naturalmente, no le creímos al pie de la letra. Un vistazo rápido a nuestro alrededor reveló un montón de huesos apilados en el rincón más alejado, restos de bestias y hombres por igual. Hasta ahí llega lo inofensivo. El tigre siguió mi mirada y sus ojos se encontraron con los míos. Eso fue antes de convertirme en una bestia de la formación del núcleo, dijo con voz serena, como explicándose. Ahora que hablo tu idioma, los humanos me parecen fascinantes. Antes, solo eran comida. Ahora, son interesantes. Fascinantes o no, sus palabras no lo hicieron menos peligroso. Probablemente no se había topado con muchos humanos por aquí. Quizás nos consideraba otra raza de bestias. Si ese era el caso, entonces los humanos que había matado antes probablemente eran gente común, muy por debajo de él en su mente. Porque habría sabido que los cultivadores usaban técnicas, y nosotros éramos bastante diferentes. Casi me dio pena. En otra situación, habría intentado razonar con él, quizá incluso salvar la brecha entre nuestras razas. Pero no era el momento. Necesitaba poner a prueba mis técnicas, y la piedad ya no era un lujo que pudiera permitirme. Nuestros futuros enemigos estaban más allá de la piedad. En cuanto a este, di un paso adelante. Luego otro. El tigre entrecerró los ojos. Un gruñido sordo retumbó en su pecho al ponerse de pie, con la tensión recorriéndole el cuerpo. Abrió la boca, si para rugir o para hablar, nunca lo supe. Un conjunto cuadrado cobró vida a su alrededor, bloqueando el espacio. El aire se deformó levemente, solidificándose en una jaula invisible. Las matrices de nivel 5 podían contener incluso a cultivadores de la formación del núcleo, aunque mantener una agotaba mi ki rápidamente. Me quedaban quizás un par de minutos. Son se acercó a mí sin decir nada. Juntos, atravesamos la barrera negra como si no existiera. Dentro, ninguno de los dos sintió sus efectos. El tigre rugió, con un ki que se desató violentamente mientras intentaba liberarse. Pero antes de que pudiera hacer nada más, extendí la mano y presioné mi palma contra su cabeza, justo entre sus ojos. El mundo se retorció. Y cuando mi visión se aclaró, me encontraba en un lugar completamente diferente, dentro de la mente del tigre. Capítulo 343. El mundo era blanco. Me encontraba bajo un cielo de cristal congelado, cuya superficie brillaba con el hielo. La luna parpadeó una vez, como un ojo que me observaba desde arriba. Estaba dentro de la mente del tigre. Eso estaba claro. Pero estaba, más desarrollada de lo que esperaba. Por eso me disgustaba usar mi técnica para leer o controlar la mente. Cada conexión era un puente de doble sentido. Cuando abría a la fuerza los pensamientos de otro, los míos quedaban expuestos, con la intención desangrándose en ambos sentidos. Gracias a mi maestro Yason, sabía cómo era el paisaje mental de una criatura promedio de la formación del núcleo. Pero este era diferente.
Más estructurado. Más antiguo. Más extraño. Humano, dijo una voz profunda desde el cielo helado, suave y segura. Ahora que nuestras mentes están conectadas, puedo sentir tus emociones. No me tienes miedo, aunque deberías. ¿Te das cuenta de que no hay escapatoria de aquí? ¿Puedes leer mis pensamientos o recuerdos? Pregunté. No respondió con calma. ¿Puedes leer el mío? Sí, dije. Es un poco raro, sin embargo. Además, tienes la mente un poco retorcida. Has empezado a encontrar atractivos a los humanos. ¿Eres un caso especial o simplemente un caso atípico? Cuando las bestias alcanzaban el reino del alma naciente, podían adoptar forma humana. No era raro que se mezclaran con humanos. Alguna vez teoricé que la ascensión no alteraba sus instintos y que algunos eran simplemente excéntricos por naturaleza. Los humanos, incluso si podían transformarse en otras especies, rara vez encontraban atractivos a los animales. Por otra parte, las sirenas existían, incluso en mi vida anterior. Mitad pez, mitad humana. Así que quizá no debería juzgar con tanta dureza. Bien. Basta de divagar. Esto fue una batalla de mentes, no un debate filosófico. Nuestra fuerza mental es similar, dijo tras una pausa, con tono pensativo. Pero parece que tú llevas la ventaja. Probablemente fue mi técnica de grado celestial, la diseñada específicamente para dominar bestias. Debió de acortar la distancia entre nosotros, nivelando el campo donde debería haber sido imposible. No siento pánico en ti, dije. Aunque debes saber lo que viene después. ¿Confías en ganar? Una parte de mí lo provocaba. Otra parte sentía genuina curiosidad. He vivido una larga vida, dijo su voz desde arriba, y la niebla gélida se retorció, tomando la forma de un enorme tigre blanco. Sus manchas oscuras en el pelaje proyectaban tenues sombras que flotaban como humo. He experimentado mucho. Pocos se han atrevido a desafiarme. ¿Pero tú? Su tono bajó, casi reverente. Eres extraño. Puedo saborear tus emociones. Reprimes tu miedo con tanta fuerza que parece locura, como un hombre desnudo corriendo por la nieve, perseguido por lobos, sonriendo a pesar del dolor. Nunca antes me había pasado. Es humillante. Me siento impotente. No se equivocó, y sus palabras me hirieron más de lo que quería admitir. Pero aún así sonreí. Dime, entonces, ¿qué harías si te enfrentaras a un enemigo que sabes que nunca podrás vencer, por mucho que lo intentes? La bestia resopló. ¿Qué parece que estoy haciendo ahora? Siento que luchar contra ti aquí solo me quitaría la consciencia. Solo me queda aceptar la derrota con dignidad. Quizás deberías hacer lo mismo, joven humano. No se equivocaba. Pero yo nunca había sido de los que se preocupan por la dignidad. Si rogar o llorar por mi vida pudiera salvarme algún día, lo haría sin dudarlo. Había gente por la que lo arriesgaría todo, pero eso no significaba que valorara mi propia vida tampoco como para morir por orgullo. Engañaría, mentiría, robaría, apuñalaría, chantajearía y me abriría paso a través de cualquier inmundicia para sobrevivir. Incluso si eso significara que mi nombre se pudriera en la infamia durante 1000 años, con tal de ver otro amanecer, lo consideraría una victoria. Mi orgullo no era nada comparado con la idea de pasar un día más aprendiendo todo lo que pudiera de este mundo maravilloso. Después de pasar tanto tiempo a su alrededor, aprendí el arte de la cucaracha de Sonsan. De cualquier manera, dijo el tigre, estirándose como un gato perezoso, terminemos esta batalla mental de una vez. Es solo que tengo mala suerte de encontrarme con gente como tú hoy. Mi vida ha sido cómoda hasta ahora, mi linaje me permite cultivar más rápido que la mayoría de los humanos y mi esperanza de vida es 12 veces mayor. Ladeó la cabeza, con una sonrisa ligeramente divertida. Quizás sea mi suerte la que me alcanza. Esperé en silencio, dejándolo hacer el primer movimiento. ¿Sigues sin atacar? Preguntó. Puedo sentir tu curiosidad. Estás esperando a que empiece, ¿verdad? Ese hábito te matará algún día. ¿Olvidaste que estoy en un nivel superior? Apenas estás en el establecimiento de la fundación. Su gruñido se convirtió en un rugido potente, resonando por todo el mundo helado. No me subestimes, humano. No se equivocó una vez más. Si alguna vez muriera, probablemente sería porque dudé en ver qué tipo de trucos tenía mi oponente, y resultó que tenía uno que no podía bloquear ni esquivar. El cuerpo espiritual del tigre se disolvió en niebla, condensándose en un rayo de pura intención que se disparó hacia mí.
Fue hipnótico ver cómo la velocidad del pensamiento se convertía en luz. Su energía mental se disparó, superando su límite anterior. Sus emociones la alimentaron como una tormenta, otorgándole quizás un 20% más de poder que antes. Su voluntad presionó contra la mía, cruda y violenta como un maremoto de furia que se esforzaba por aplastarme con su fuerza bruta. Pero esa misma ira que lo fortalecía también lo traicionó. Su poder se desató de forma salvaje e irregular, estallando sin control. Cada ola era irregular, llena de agujeros, y era energía bruta sin precisión. Cada oleada dejaba huecos. Cada rugido traía un desequilibrio. A pesar de toda su fuerza, todavía era un aficionado en el arte de la mente. Esto no iba a ser fácil de manejar, bajo ningún concepto. Aún así, estaba preparada para que su conciencia se infiltrara en mi mente, donde experimentaría un destino peor que la muerte. Mi energía mental se abalanzó como una aguja afilada, atravesando su aura turbulenta con precisión sin esfuerzo. Sus defensas se desmoronaron como tela, y sus salvajes estallidos de poder ofrecieron poca resistencia. Pero cuando mi golpe se adentró más en su mente y alma, el impulso flaqueó. La sensación cambió bruscamente, como si hubiera clavado esa misma aguja en una piedra. Su ser interior era denso, compactado por el instinto, la emoción y una fuerza de voluntad inquebrantable, de una forma que la fuerza bruta jamás podría romper. Cada intento de presionar más enviaba ondas de tensión a mi conciencia, el equivalente mental a intentar tallar granito con un hilo de acero. Posible, pero dolorosamente lento. Confiaba en que podría resistir. Pero si aprendía a controlar su energía mental mientras tanto, la brecha entre nosotros se volvería insalvable. Al fin y al cabo, era una bestia de la formación del núcleo. Por lo general, atravesar una mente como esa requería un disparo perfecto, como un ataque único en la vida que dependía tanto de la suerte como de la precisión. El mundo se congeló a mi alrededor cuando activé mi técnica de fundación. Aquí, en este plano mental, la física no me limitaba. La velocidad, el tiempo y el movimiento se sometían a mi voluntad. En un instante, mi conciencia atravesó sus defensas y llegó al núcleo de su mente y alma. Lo sentí todo. Su cultivo, su elemento, su historia, estaban al descubierto y abiertos como un cuerpo disecado. Y entonces mi técnica de los 8 fantasmas mentales empezó a activarse, extendiendo apéndices imaginarios, como raíces, que se hundieron en su esencia. Se adhirieron a su mente y alma, ramificándose como venas parásitas por cada rincón de su conciencia. Fue grotesco, en cierto modo, ver cómo la representación abstracta del control se afianzaba. La resistencia se desvaneció y, en cuestión de segundos, la bestia era completamente mía. Una criatura centenaria, que había pasado toda una vida cultivándose y sobreviviendo, ahora esclavizada por alguien con un talento mediocre y una fracción de su experiencia. La ironía no se me escapó. Lo siento, murmuré en el silencio. Pero si tienes suerte y muero, recuperarás tu libertad. Ya no podía oírme. Pero cuando por fin recuperó el control, recordaría las palabras. Creía en un mundo de igualdad de oportunidades, donde todos pudieran esforzarse por alcanzar su máximo potencial. Incluso cuando criticaba a mis enemigos más fuertes por su inteligencia o talento, en el fondo ansiaba ese tipo de desafío. El ego de mi vida pasada, aquel obsesionado con ser el mejor, con vivir bien, con demostrar que no era un parásito, se había desvanecido. Aquí, solo intentaba aprender todo lo que podía y animar a otros a hacer lo mismo. Pero el control mental iba en contra de todo lo que yo defendía. Desafortunadamente, al mundo no le importaban los ideales. No ahora. La situación era desesperada, y aunque esta criatura nunca volviera a alcanzar su máximo potencial, no podía permitirme el sentimentalismo. Bueno, murmuré, cerrando los ojos mientras el paisaje mental brillaba a mi alrededor. Veamos si encuentras algo útil en esos recuerdos. Ralenticé el tiempo con mi técnica de fundación y comencé a examinar sus recuerdos cuidadosamente, asegurándome de que sus pensamientos no se filtraran en los míos. Este tipo había pasado la mayor parte de su vida dentro de la cueva, sin hacer nada. Cuando el aburrimiento lo asaltaba, simplemente dormía. Cuando la curiosidad lo despertaba, desplegaba sus sentidos para observar lo que sucedía en su territorio. Sinceramente, me recordó a alguien que se pasaba el día en la cama mirando el móvil. Solo que este no revisaba las redes sociales, solo usaba su intuición para espiar ardillas. Oh, esto es interesante, murmuré.
En sus recuerdos, este era el segundo encuentro más peligroso al que se había enfrentado, justo después de mí. En aquel entonces, 3 cultivadores del establecimiento de la fundación lo perseguían, por todas partes, a su nivel. Entre ellos, podría jurar que uno era mi antepasado. Las técnicas de viento de aquel hombre le eran demasiado familiares para ser una coincidencia. No había fotos ni retratos de él, solo el diario que había dejado y algunas pinturas transmitidas de generación en generación en el clan Liu. Aún así, por su forma de moverse, pude apreciar el parecido. Los otros 2 vestían uniformes de la secta del sol llameante, mientras que mi antepasado vestía túnicas sencillas. Y justo cuando pensaba eso, se giró y decapitó a uno de sus compañeros con una espada de viento. El otro lo miró horrorizado, y ambos chocaron. El tigre aprovechó esa distracción para escapar, así que no supe qué pasó después. Está bien, entonces mi antepasado realmente estaba en ese camino de cultivador rebelde, murmuré. Si era él, su diario había omitido mucho. De sus escritos, parecía un virgen centenario que finalmente decidió tener hijos solo para heredar el apellido. Muchos de estos ancianos se conocían entre sí, murmuré. Según la cronología, el fundador del clan Liu debería ser un poco mayor que Zungon y mi maestro, quizás unas décadas o medio siglo como máximo. Dada la rapidez con la que avanzaban los discípulos de la secta en aquel entonces, probablemente pertenecían a la misma generación en cuanto a fuerza. Aunque no había dejado mucha herencia para el clan, el hombre aparentemente era muy conocido en su mejor momento como cultivador de la formación del núcleo. Aparte de eso, la vida del tigre transcurrió sin incidentes. Sus padres habían muerto de viejos siglos atrás, incapaces de avanzar más. Él los superó, cumplió sus esperanzas y alcanzó la formación del núcleo. Era una vida feliz, considerando todo. Tranquila, incluso, solo solitaria. Qué lástima, dije en voz baja. No me habría importado que alguien como tú se uniera a la organización que planeo construir. Mi conciencia se desvaneció de su mente y el mundo se reformó a mi alrededor. Mi mano seguía apretada contra la frente del tigre. A mi lado, Samson lo observaba con los ojos entrecerrados, receloso. ¿Sigues siendo Liu Feng o qué? Preguntó rotundamente. No, dije secamente. Soy el tigre. Acabo de transferirme de un cuerpo de élite con linaje real y un talento divino, para poder encargarme a este tipo con un talento mediocre y unas raíces ligeramente superiores a la media. Samson parpadeó. Bueno, no hay necesidad de ser tan sarcástica, suspiró. Pero aún así, dominar a una bestia a la que ni siquiera yo tendría problemas para vencer en un 1 contra 1. Eso es impresionante. Incluso para ti. Me volví hacia ella, quité mi mano de la frente del tigre y arqueé una ceja interrogativa. ¿Qué? Preguntó ella. Nada, dije. Deberíamos volver a la secta y buscar mi espejo de plata. Lo usaré para esconder a nuestro nuevo amigo Yas bajo la manga. Ella me miró con sospecha. ¿Qué? Me tocó preguntar. Parece que estás acumulando más poder. Nunca fuiste de los que buscan el poder por el mero hecho de tenerlo, dijo lentamente, entrecerrando los ojos. Sobre todo cuando implicaba correr este riesgo. Si hay un problema que te supera, siempre puedes decírmelo. ¿Por qué haces esto? ¿Perdiste la confianza en mi poder? ¿Crees que ya no puedo protegerte? Para nada, negué con la cabeza. Pero la gente cambia. Simplemente me apetecía algo. No me mentirías, lo interrumpió con tono inexpresivo. Pero ahora mismo estás mintiendo. Su mirada se agudizó, interrumpiéndome calma. Que te deje pensar no significa que sea estúpida. Lo sabes. Y aún así, te estás apresurando. Con descuido. Nunca haces un trabajo descuidado. ¿Por qué estás tan asustada? Se me heló la sangre, pero no aparté la mirada. Cualquier otra persona habría sido fácil de engañar, pero habíamos pasado demasiado tiempo juntos. Ella conocía mis patrones, mis hábitos, mis señales. ¿Por qué tienes prisa? Insistió, frotándose la barbilla con un destello de perspicacia en sus ojos. ¿Tienes miedo? ¿De qué? Debe de ser algo que me involucre. Tarde o temprano, daría en el blanco. Así que simplemente hablé su idioma. ¿Podrías dejarme hacer lo mío, por favor? Dije con sinceridad, y no profundizar demasiado en ello. Sus labios se curvaron en una sonrisa petulante, la satisfacción de un gato que por fin atrapó al ratón. ¿Ves? Todas esas aburridas reuniones de ancianos dieron sus frutos.
Tarde o temprano, puede que ni siquiera te necesite. Es cierto, sonreí. Pasarás de ser el estratega principal de nuestro pequeño equipo, infló el pecho con orgullo, a ser el estratega asistente. Me reí entre dientes. Se pondría furiosa cuando se revelaran mis planes, pero no importaba. Para entonces, tendría todas las herramientas necesarias para valerse por sí misma. Sonson finalmente había desarrollado la mentalidad estratégica que le permitiría alcanzar su máximo potencial, incluso sin mí. Y en el peor de los casos, aún tenía a Fuyatin a su lado. Todo estaba listo. Solo faltaba esperar el momento oportuno para ponerlo todo en marcha. ¿Qué tal si cazamos unas cuantas bestias más? Pregunté casualmente. Esa última batalla me había agotado más energía mental de la que me gustaría admitir. Mi técnica de los 8 fantasmas mentales aún tenía algunas ranuras de control abiertas por llenar. Claro, dijo sonriendo. 103 bestias del establecimiento de la fundación, un par de cordilleras por allí. Ella señaló hacia el norte. Asentí y juntos salimos, el gran tigre caminando silenciosamente detrás de nosotros mientras nos movíamos a una velocidad vertiginosa a través de la nieve. Capítulo 344. Después de nuestra pequeña expedición, Sonson y yo regresamos a la secta sanos y salvos, después de haber atrapado bestias como Pokémon y haberlas metido todas en el espejo plateado. El invierno ya estaba en pleno apogeo. La nieve lo cubría todo, amontonándose 60 centímetros sobre los muros que rodeaban la secta. Era finales de diciembre y el año estaba llegando a su fin. Normalmente, las olas de bestias ya habrían aplanado la nieve, pero como no había ninguna a la vista, se asignaron discípulos externos para limpiarla como entrenamiento. Como anciano interno, ese tipo de trabajo manual no me incumbía. Aún así, varios de mis estudiantes de la secta externa habían sido reasignados, lo que me obligó a impartir clases extra para que pudieran ponerse al día una vez que terminaran sus turnos. Suspiré ante la injusticia, reclinándome en mi vieja mecedora, respirando el aroma de la hierba fresca del jardín de primavera que mantenía mi jardín verde todo el año. Como dijo una vez un hombre sabio, la corrupción solo es mala cuando no estoy involucrado en ella. Me reí para mis adentros. ¿Cuántos memes nuevos han salido desde 2024? Parece que estás de buen humor hoy, maestro, dijo Jian Yemin mientras se acercaba. En el patio trasero, Tingfen entrenaba con los ojos vendados y un pañuelo atado sobre los ojos mientras practicaba la percepción del ki. Llevaba horas haciéndolo, murmurando en voz baja, tropezando de vez en cuando con alguna piedra y fingiendo que no había pasado nada. Mientras tanto, Jian Yemin permanecía cerca como siempre, siempre tranquilo, siempre alerta y siempre evitando a Wu Yan como si llevara la plaga. Aún así, lo que ella pensara de los demás no me preocupaba. Como estudiante, le había ido de maravilla, alcanzando la reunión de ki de 8 estrellas. Su progreso fue impresionante, aunque no fue exactamente lo que esperaba dadas todas sus ventajas. Lo que significaba que probablemente estaba haciendo lo que pocos genios molestaban en hacer: construir una base sólida. ¿Adivino? Planeaba cambiar su camino elemental de su vida anterior, construyendo cuidadosamente su comprensión desde cero. Fue admirable, sinceramente. Por primera vez, alguien escuchó mi consejo de bajar el ritmo. Wu Yan y Tingfen asintieron cuando les dije eso y luego hicieron exactamente lo contrario a mis espaldas. Wu Yan, al menos, tenía un cuerpo que podía soportar la tensión. Tingfen, no tanto. Pero tenía talento a su manera, captando instintivamente el curso de la batalla como un espadachín nato. Había alcanzado la reunión de ki de 5 estrellas, principalmente blandiendo su espada todo el día. Sin embargo, bajo mi guía, recientemente había comenzado a usar el método de cultivo eficiente, y su mejora era notable. Maestra, ¿me estás dejando distraída otra vez? Jian Yemin hizo un puchero, cruzándose de brazos. No, claro que no, dije con suavidad, mintiendo descaradamente. Solo me lamento y lloro por la tragedia de tener discípulos que me ocultan cosas. Se quedó tranquila cuando dije eso. Pero fue lo suficientemente inteligente como para saber que me refería a ella. Pero aún así tuvo el descaro de mirarme directamente a los ojos y decirme: no veo ninguna lágrima. ¿A qué te refieres con llorar? Llorando por dentro. En el alma, dije, intentando encontrar algo razonable. A pesar de mi fingida tristeza, me impresionó sinceramente su ocultación de ki.
Si no hubiera desarrollado mis propios métodos sensoriales y si no hubiera percibido su ki la primera vez que le toqué el hombro cuando se convirtió en mi discípula, quizá no habría podido ver a través de su velo. Lo triste fue que, desde entonces, Jian Yemin no había mejorado. Su técnica parecía prestada, refinada por alguien hace mucho tiempo, no obra suya. Claro, tenía sentido. Ella venía del futuro. ¿Pero de verdad planeaba dejarse limitar por eso? ¿Qué pasaría cuando el presente finalmente alcanzara al futuro del que provenía? Pasaría de ser un prodigio adelantado a su tiempo, a ser simplemente otra cultivadora promedio. Por eso le hice saber, indirectamente, que podía sentir su ki. Quería que se adaptara, que se esforzara por desarrollar sus propios métodos. La ayudaría, y también me ayudaría a mí, ya que estudiar su progreso podría refinar mis propias técnicas sensoriales. Esperaba que mejorara a principios del invierno, pero sin ningún progreso ni esfuerzo, estaba empezando a ser preocupante. «De verdad que tienes que dejarme tranquila con esto», dijo ella con un puchero. «Nunca te quejas tanto de Tingfen». Porque Tingfen, aunque no era tan monstruosamente talentoso como Song, tenía algo aún más raro. Tenía una buena mentalidad. Estaba bastante seguro de que ya había visto a través del velo ki de Jian Yemin, pero no me importó lo suficiente como para decir nada. Tingfen ha alcanzado la reunión de ki de 5 estrellas, expliqué. Y se desempeña perfectamente por sí solo. Es el tipo de persona que, si hubiera nacido hace unas decenas de milenios, habría revolucionado el cultivo mismo. Tenía una habilidad asombrosa para acertar un rastro con sus técnicas de grado terrestre. Y a diferencia de mí, que ralentizaba la percepción del tiempo para aumentar las probabilidades, él lo hacía por puro instinto. Fue una pena no haber sido el mejor maestro para él. Él no era un gran erudito, y yo no era un gran maestro con la espada. Pero quizá el maestro perfecto para ese tipo de persona no existía en primer lugar. Entre Wu Yan, Tingfen y yo, siento que soy tu estudiante menos favorito, suspiró Jian Yemin. Ella era. No porque me importara menos, sino porque no era tan inspiradora como las demás. El futuro la había encadenado, embotado su ingenio y limitado su creatividad. Wu Yan me asombró con lo que su cuerpo podía hacer. Tingfen me impresionó con lo que su mente podía comprender. Irónicamente, el viajero del tiempo era el más aburrido aquí. En el fondo de mis sentidos, sentía a Wu Yan emerger del espejo plateado en el sótano de la biblioteca. Su ki brillaba con intensidad, pues estaba en la cima, lista para alcanzar la formación del núcleo en cualquier momento. Aún así, decidió consolidar su cultivo en lugar de avanzar a toda prisa. «No eres mi discípulo menos querido», le dije a Jian Yemin tras una larga pausa. «Siento que tu camino ya está escrito en piedra y no puedo hacer nada para ayudarte». Sinceramente, aún no entendía por qué me había buscado. Si hubiera mostrado la más mínima inclinación por las matrices, tal vez habría tenido sentido. Al principio, pensé que había venido para acercarse a Wu Yan, pero esa mirada cautelosa, casi temerosa, que ponía cada vez que estaba cerca de ella dejaba claro que no era así. Suspirando, me levanté de la silla y me estiré. Mis huesos crujieron como petardos. Todos me estaban alcanzando. Mi talento, apenas por encima de la media, finalmente estaba mostrando sus límites, y estar rodeado de prodigios solo lo hacía más evidente. ¿En serio?, murmuró Jian Yemin. Bueno, parece que hoy no tienes ganas de hablar, así que te dejo solo, maestro. Se giró para irse, frotándose las manos, preparándose para el frío que se avecinaba más allá del arreglo primaveral que mantenía mi jardín exuberante. Cuestiona siempre las cosas que no tienen sentido. Le grité. ¿Eh? Jian Yemin se giró e inclinó la cabeza. Una cosa era segura. Mi yo del futuro la había engañado de alguna manera. Quizás otros también. Quienquiera que usara el método que la trajo de vuelta, ya fuera su cuerpo o solo sus recuerdos, tenía su propio propósito. Pero incluso si mi versión futura pudiera enviar a alguien a través del tiempo, me conocía lo suficiente como para estar seguro de una cosa. No lo habría hecho. Ese tipo de gesto, enviar a alguien a reparar arrepentimientos, no era mi estilo. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó. Piénsalo, dije. Contempla esas palabras y tu futuro. Incluso en los peores escenarios que pudiera imaginar, como que Son perdiera su cuerpo por posesión, no me metería con el tiempo. Eso no sería salvarla. Sería salvar a alguien que solo se parecía a ella.
Esa era la lógica con la que me regía. Lo que significaba que, una vez eliminado de toda sospecha, aún quedaban demasiadas posibilidades. Los cielos no romperían el equilibrio permitiendo el viaje en el tiempo. Era demasiado peligroso, demasiado perturbador. Así que quizá lo estaba pensando mal. Quizás nadie había viajado en el tiempo. Quizás alguien en el presente usó una técnica de adivinación de nivel inmortal, algo tan poderoso como para hacerle creer que había retrocedido. Había innumerables posibilidades. Pero de una cosa estaba casi 100% seguro. Jian Yemin no había venido aquí por casualidad. Alguien la había enviado de vuelta con la esperanza de cambiar algo. Jian Yemin se alejó, y aunque actuó como si hubiera tomado mis palabras en serio, no estaba seguro de cuánto de eso era realmente cierto. En el fondo de mi ser, sentí que Fu Yating se acercaba. Llevaba una bandeja con 2 tazas de té humeantes, sus pasos suaves contra la hierba. Sin decir palabra, me entregó una, se guardó la otra y luego me acercó la bandeja. Lo tomé y lo guardé en mi anillo de almacenamiento, planeando devolverlo más tarde para que ella no tuviera que cargarlo de regreso. Nos habíamos acostumbrado al ritmo del otro y a menudo nos comunicábamos a través de pequeños gestos en lugar de palabras. Estoy pensando que deberíamos intentar ayudarte a recuperar tu cultivo pronto, dije. Menudo detalle soltarle a una chica así de la nada, respondió con calma, dando un sorbo a su té y exhalando suavemente. ¿Y cómo planeas hacer algo así, exactamente? Cultivar lentamente tiene su encanto, dije, pero a este ritmo, moriré antes de alcanzar el alma naciente. Es poco probable que llegue siquiera a la cima de la formación del núcleo. Bueno, eso no respondió a mi pregunta en absoluto, dijo con una leve sonrisa divertida. Pero supongo que el secretismo ya te es natural. Aún así, siempre pensé que eras paciente, de los que aguantarían esto mucho tiempo. Sonreí ante su broma. Es más seguro empezar a buscar ahora, antes de que llegue al final de mi vida. No importaba si alguna vez alcanzaría los reinos superiores. La curiosidad me impulsaba más que la ambición. No se podía aprender mucho de los libros o escuchando a Son Son describir cosas que no había experimentado en primera persona. Era inevitable que quisiera sentirlo por mí mismo. ¿Al menos tienes un plan para conseguir estas cosas?, preguntó. Asentí, pensando en Ian. En el camino para encontrar algo que pueda aumentar mi talento de cultivación, probablemente me toparé con algo que pueda ayudarte a recuperar lo que has perdido, le dije. Vaya, así que mi condición es solo una ocurrencia tardía para ti, dijo secamente. Tú sí que sabes cómo hacer sentir especial a una chica. Por supuesto, las posibilidades de éxito eran escasas, pero no lo dije en voz alta. Capítulo 345. El invierno se había instalado por completo. Cada día acercaba el final de diciembre, y con él, nevadas más intensas y vientos más fuertes. Fuera del conjunto primaveral, el mundo era una mancha blanca con la nieve azotando en láminas implacables, danzando y girando como espíritus atrapados en una tormenta. Observé un momento, mientras el aullido apagado de la ventisca apenas traspasaba la cálida barrera del conjunto, y dejé escapar un suspiro silencioso. En mis manos había 2 bandejas, cuya porcelana aún humeaba levemente. Me dirigí al patio, donde el calor del jardín preservaba un pequeño remanso de vida en medio del gélido páramo. Allí, preparé una mesa grande, colocando cuidadosamente los platos, cubiertos y cuencos uno por uno. Era 25 de diciembre, lo cual no significaba nada para nadie aquí. Tampoco significaba mucho para mí, pero quería celebrarlo, aunque solo fuera para recordar un año tan tranquilo. Oh, vaya, tu formación de primavera es mucho más fuerte que la que hay alrededor de mi casa, se escuchó la voz de Son San mientras atravesaba la barrera, sacándose la nieve de la túnica. ¿Qué hacía aquí? No lo había invitado explícitamente. Claro, las invitaciones habían sido bastante abiertas, pero aún así. ¿Había venido a atacar? No, eso sería demasiado estúpido, incluso para él. Son San era muchas cosas, pero no un suicida. Se ajustó la máscara de porcelana en la cara y se giró hacia mí. Creo que olvidaste invitar a tu mejor amiga a una cena tan larga, dijo con tono ligero. Pero como buen amigo, te lo perdono. No envié ninguna invitación, respondí. Él me ignoró por completo, se dejó caer en una de las 10 sillas y se recostó como un noble perezoso después de un banquete. Su mirada verde se elevó, percibiéndola en el mismo instante en que yo lo hice. Una leve ondulación en la parte superior de la barrera se deslizó a través de un ki gélido.
Ian descendió con gracia, aterrizando en la hierba con un susurro de escarcha extendiéndose bajo sus pies. Perdón por la intromisión, dijo. También sin invitación. ¿Qué pasó con la gente que apareció sin avisar hoy? ¿Fue una especie de emboscada? Si así fuera, se arrepentirían de intentarlo aquí. Ian debió percibir mi inquietud, pues sonrió levemente. Lo siento, pero decidimos venir a la vez, por si acaso Sonson se le ocurría enloquecer y atacar a alguno de nosotros si veníamos solos. Mientras ambos ocupaban sus asientos, otra onda se movió a través de la barrera. Jian Yemin la atravesó, con un sombrero de paja cubriéndole el rostro y una capa de nieve adherida a sus hombros. En el momento en que vio a Sonsan y Ian, hizo una mueca. No podía culparla. ¿Dónde está Ting Feng? Pregunté. Eso la sacó de su ensimismamiento. Decidió quedarse a entrenar con su espada, dijo rápidamente. Algo sobre cómo entrenar en el frío forja el carácter. Dudaba que hubiera dicho eso exactamente, pero agradecí el esfuerzo. Estaba parafraseando para sonar educada y para que pareciera que aún podía controlar a mis discípulos para no avergonzarlos delante de los invitados. Sin embargo, nunca me importó si mis discípulos escuchaban mis palabras ni lo que otros pensaran de mí, así que sus esfuerzos fueron en vano. Ninguno de mis planes requería que Sonsan o Ian me tuvieran en alta estima. William estaba igual. Ella tampoco iba a aparecer, pues se encontraba en una etapa crucial de su cultivo. Al final, cuando Jian Yemin se sentó, la mesa terminó conteniendo una cantidad sorprendente de personas que no me agradaron particularmente. Sonsan, Ian, Jian Yemin y, por supuesto, Sonson, que había aparecido de la nada. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba sentada allí? A Sonson le gustaba usar esa parte de su técnica que amortiguaba la presencia de su alma, haciendo imposible que alguien pudiera siquiera concebir su existencia hasta que ella se revelara. Había invitado a mi maestro, pero no era de los que se relacionaban. No le importaba a nadie más en la mesa aparte de mí. Aún así, deseaba que estuviera aquí, pues eso habría evitado que estos cultivadores infantiles de la formación del núcleo se comportaran como vándalos. Podríamos tratar esto como una invasión y un ataque sorpresa, dijo Sonson con naturalidad. Simplemente mátenlos a ambos aquí. Lamentablemente, el mayor matón peleador de la mesa también era la única persona que realmente me agradaba. Me gustaría verte intentarlo, sonrió Ian, mientras una onda de ki helado se extendía por el aire. Tranquilos todos, los interrumpí antes de que la tensión aumentara aún más. Sonsan se quedó en silencio, su mirada se movía entre su hermana y yo antes de entrecerrarse con sospecha. Sí, probablemente se dio cuenta de que la confianza de Sonson significaba que teníamos cierta ventaja. No hacía falta ser un genio para adivinar que mi as en la manga inclinaba la balanza. Con suerte, no uniría todas las piezas, que mi técnica mental podría controlar a otros y que mi arma secreta era una bestia de formación del núcleo bajo mi mando. Sin embargo, no fue difícil llegar a esa conclusión. O eso, o asumir que teníamos una potencia aliada de la formación del núcleo escondida cerca. Vamos, tranquilicémonos, dijo finalmente Sonsan, con tono burlón. No queremos enfadar a nuestro amable anfitrión y que saque algo. Hizo una pausa, y aunque su máscara de porcelana le ocultaba el rostro, pude percibir su sonrisa. Una bestia que sale de su armario para mostrarnos su lado peligroso. Mierda. De verdad que lo descubrió. Esto era exactamente por lo que odiaba tenerlo cerca. Aún así, mantuve una expresión neutral. Era solo una sospecha, nada concreto. No tenía pruebas, y por ahora, eso era suficiente. Al otro lado de la mesa, Jian Yemin frunció el ceño a Sonsan, percibiendo el trasfondo pero probablemente sin entenderlo. Ahora sí que extrañaba a mi maestro. Para él, los eventos sociales eran una completa pérdida de tiempo, y sinceramente, empezaba a entenderlo. Quería decirle que había empezado a dominar una técnica para percibir fluctuaciones espaciales tras convertirme en conjurador de matrices de nivel 5. Si siguen peleando o amenazándose, los echaré a todos, dije. Oye, no hice nada, protestó Sonsan. A nadie le importó lo que tenía que decir. Fu Yating salió de la casa con una bandeja en cada mano y trajo bebidas para todos. Habría ido a ayudarla con el resto de la comida, pero primero tenía que evitar que se mataran entre sí. Pronto llegaron los aperitivos.
Son San se levantó la máscara lo suficiente para revelar la parte inferior de su rostro lleno de cicatrices mientras comía, mientras que su hermana ni siquiera tocó la comida y se limitó a mirarlo fijamente. Ian, por otro lado, sonrió todo el tiempo, y cuando Fu Yating trajo el último plato, se giró hacia mi prometida. Iré a ayudar con la cocina, se ofreció Ian. Fu Yating me miró, pidiendo en silencio permiso o quizás garantías de que Ian no haría algo loco, como envenenar la comida. Asentí. Sería un honor para mí contar con la ayuda de un anciano del núcleo, dijo Fu Yating cálidamente. A pesar de sus amables palabras, no rechazó la oferta de Ian ni le sugirió que descansara. Al fin y al cabo, todos en la secta la consideraban mi esposa, y yo ocupaba uno de los puestos de anciano más importantes, aunque a veces me sintiera como un simple bibliotecario sobrevalorado. El cabello blanco de Ian ondeaba tras ella mientras caminaba con Fu Yating, charlando sobre platos locales y recetas antiguas. Su cabello se había vuelto completamente blanco, y aunque el aire dentro del círculo era cálido, cada respiración salía como una tenue niebla. Su condición estaba empeorando. Ah, y chicas, les gritó Son San, aún con la boca llena. Si van a cocinar carne, háganla poco hecha, casi cruda para mí. Me volví hacia él, arqueando una ceja inquisitiva. La mitad inferior de su rostro era una red de cicatrices, arrugada y venosa, sus labios pálidos y desiguales mientras masticaba la ensalada de pollo de Fu Yating. Al notar mi mirada, se encogió de hombros y dejó los palillos. Regenerar las extremidades no es fácil, dijo. Lo habría sido si no hubiera amenazado con envenenar a toda la secta. De no ser por eso, los ancianos alquimistas podrían haberle ayudado a preparar unas píldoras de recuperación de nivel 6. En aquel momento era una emergencia, continuó. Lo hice todo sin probar nada, aún así, resultó mejor de lo que esperaba. Aunque con un poco de sangre y voluntad de bestia. Lo suprimí todo, pero mis papilas gustativas cambiaron bastante. Tomó otro trozo de carne y comenzó a masticar nuevamente. Así que su linaje seguía siendo un desastre. El rechazo entre su cuerpo original y las partes injertadas debía persistir incluso ahora. Asentí ante su situación y volví a mi comida. Y como somos mejores amigos, me dejarás estudiar tu cuerpo, ¿verdad? Pregunté. Una parte de mí sentía genuina curiosidad por saber qué le había pasado. ¿Había heredado los linajes de las bestias? ¿Cuán severo fue el rechazo de su cuerpo? Debió ser malo, muy malo. Dejó de masticar y me miró fijamente, sopesando sus palabras en silencio mientras sus ojos verdes se encontraban con los míos. Realmente usas esta amistad nuestra de manera muy conveniente, dijo finalmente, tragando saliva y suspirando, sacudiendo la cabeza. Miré fijamente al hombre desvergonzado, que de alguna manera parecía ofendido por haberle dado la vuelta a la situación. Cuando no me eché atrás, se reclinó en su silla y dejó los palillos a un lado. Lo siento, pero ahora mismo no tengo tiempo para convertirme en sujeto de prueba, dijo. Sonreí débilmente. Estaba casi seguro de que me estaba engañando y revelando esta supuesta debilidad a propósito. Probablemente había adivinado que yo sabía que había descubierto mi as bajo la manga y ahora intentaba apaciguarme exponiendo una supuesta vulnerabilidad. Bueno, yo tenía mis propios planes en los que centrarme y no tenía sentido hacer un escándalo por ello. Pasaron los meses y el invierno se desvaneció silenciosamente de las tierras de la secta del sol llameante. No se produjeron grandes desastres, y solo hubo algunas escaramuzas menores con bestias que se adentraban en nuestras fronteras, cada una rápidamente aplastada antes de que pudieran hacer nada. El territorio permaneció en calma, y la nieve se retiró sin dejar rastro. En otros lugares, las demás sectas enfrentaban sus problemas habituales. Oleadas de bestias ocasionales, disputas fronterizas y el mismo ritmo agotador que se repetía año tras año. Nada había cambiado realmente para ellas. Ahora, me senté con las piernas cruzadas sobre el suave césped verde de mi jardín, con las hojas frescas y húmedas bajo mis palmas. Arriba, las nubes se deslizaban perezosamente por un cielo pálido, con sus bordes grises teñidos por la primera luz de una nueva estación. El aire transportaba el tenue aroma a tierra descongelada y flores lejanas. La primavera había llegado. Una calma serena me invadió mientras respiraba lenta y pausadamente. La quietud del patio se profundizó, y el ki de mi cuerpo se agitó en respuesta, cobrando vida como un fuego encendido bajo aguas tranquilas. Cerré los ojos y me concentré en mi interior.
En lo más profundo de mi conciencia, el segundo pilar brillante de ki latía con firmeza como una radiante columna de energía. Con deliberado cuidado, comencé a inscribir nuevas runas en su superficie. Cada trazo era delicado, preciso y tallado con intención. Esta fue mi segunda técnica fundamental, y tuvo incluso menos aplicación en combate que la primera. No hubo ninguna oleada dramática de poder, ningún estallido violento de luz y solo el silencioso zumbido de la energía alineándose, remodelando el flujo dentro de mí. Cuando volví a abrir los ojos, el mundo parecía no haber cambiado, aunque algo sutil había cambiado. Me sentí más fuerte, no de una manera que pudiera verse o medirse, sino en la tranquila profundidad de mi ki, el depósito expandido que esperaba pacientemente debajo de la superficie. Fue un avance sin espectáculo, y ahora era un cultivador de establecimiento de fundación de 2 estrellas. Fin del capítulo 345.